un servicio muy desordenado. El que no es líder de alabanza pasa y quiere cantar. No pedimos testimonios y quieren dar testimonios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eso es la iglesia que queremos tener. Queremos animar a todos a participar y me dio mucho gusto, pero mucho gusto ver a Elizabeth danzando por aquí. Gracias, Elizabeth. Gracias. Hoy vengo muy equipado. Tengo mi aparatito para darle avance a las diapositivas. Y recibí este regalo. Este rayo láser, ya lo probamos allá afuera, llega hasta la bandera. Pero tiene varios usos, aparte de señalar. Si alguien se empieza a cabecear, se lo dirijo a la frente, le quema y se despierta. No pude resistir. Ok. Después de 70 años de cautividad, el pueblo de Israel, bajo el imperio babilónico, Dios estuvo obrando allí. Daniel es un personaje impresionante que Dios usó allá en Babilonia. Pero el imperio babilónico llegó a su fin cuando Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia. Fue en el año 537 antes de Cristo. Él inmediatamente empezó a abrir la puerta, hizo un decreto que abrió la puerta para que los judíos pudieran regresar a su tierra. Y en la misma manera en que los judíos fueron deportados en 3 etapas al imperio babilónico, en el año 605 fue la primera deportación. Ahí es donde Daniel fue llevado a Babilonia junto con los otros jóvenes. Pero luego hubo otras hasta que finalmente Sedequías y el resto que quedaba en el año 586 fueron llevados a Babilonia también. En la misma manera hubo 3 retornos. Inmediatamente después de que Ciro conquistó Babilonia, al siguiente año regresó el primer grupo dirigido por Zorobabel en el año 538. Eran casi 50,000 personas que regresaron dirigidas por Zorobabel. Hicieron el largo viaje desde Babilonia hasta Jerusalén, y ellos en este periodo reedificaron el templo en Jerusalén. Fue en este periodo cuando varios profetas, entre ellos Zacarías, estuvieron animándolos. Y en este mismo periodo fue cuando Esther llegó a ser reina en el imperio persa. Después de esto viene el segundo retorno, dirigido por Esdras, que fue un tremendo líder espiritual. Y el tercer retorno, y estos dos ya bajo el reinado de Artajerjes I. El tercer retorno fue encabezado por Nehemías, que fue cuando se hizo la reconstrucción del muro y de las puertas en el año 444, y el profeta Malaquías les animaba dándoles palabra del Señor. El imperio persa fue el más grande imperio que hubiera existido en la historia de la humanidad.
Su alcance se dio desde la India hasta Libia, hasta Grecia. Fue una impresionante máquina militar que conquistó todos estos otros imperios, particularmente Babilonia, en este punto aquí, incluyendo, por supuesto, a toda la tierra de Israel. Fue Ciro, aquí en el Facebook del tiempo del imperio persa, pusieron esta imagen de Ciro. Él es el grande, Ciro, el conquistador de Babilonia, el que llevó a la grandeza a este imperio. Y ahí hay una imagen también grabada en piedra de los soldados de su ejército. Y este es Jerjes. Allí están dos esclavos, le están echando aire y sombrita porque hacía mucho calor. Él es el Asuero de la Biblia. Él es con quien se casó Esther. Y Artajerjes primero, bajo el cual retornaron Esdras y Nehemías para hacer la reconstrucción del muro y las puertas de Jerusalén. Llegamos a la puerta número 4. En el capítulo 3, versículo 13 de Nehemías, se menciona la restauración de la puerta del valle. Esta es una imagen de Jerusalén actual. Aquí está el domo de la roca, que se llama el principal centro de adoración musulmán que hay allí en Jerusalén. Esta es la zona donde estaba el templo originalmente, el templo de Salomón, el templo restaurado del tiempo de Nehemías también, y el templo de Herodes. Todos estuvieron en este monte. No se aprecia mucho, pero estos son como varias colinas. Acá está el monte de los olivos. Este es el monte Moria y el monte Sión, y hay otros montes aquí. Entonces eso no se aprecia mucho en la imagen porque esta sección sobre todo se fue rellenando. Los montes, digamos que subía y bajaba, pero en este vallecito que se hacía, que se llama el Valle Central, aquí está el Valle Central, lo fueron rellenando para emparejar la ciudad, y no se aprecia tanto ahora. Pero aquí este es el Valle del Cedrón, sí, y este es el Valle Central, y aquí abajo está el Valle de Hinnom. Estos tres vallecitos rodean lo que era la parte original de la ciudad de David. Esto que está circulado en rojo se llama la ciudad de David, y era la Jerusalén en la antigüedad, que fue creciendo hacia el norte. Acá es donde estaba el templo, y creció hacia acá la ciudad en el tiempo de Nehemías. Y entonces en el tiempo de Nehemías teníamos esto que es la ciudad de David aquí, y este es el área del templo, y esto es lo que se considera que es la muralla que reconstruyó Nehemías, y cada una de las puertas. Hemos hablado de la puerta de las ovejas, del pescado, la antigua, y hoy vamos a hablar de la puerta del valle y la puerta del muladar, que está acá en la punta. El esquema, entonces, el mapa, ustedes lo pueden tener aquí en su mente. De un lado está, actualmente esto no le llaman Monte Sión, le llaman Monte Sión a un monte que está de este lado. Más o menos por allá, después del tiempo de Cristo, Josefo le cambió el nombre, pero originalmente esto es el Monte Sión. Cuando la Biblia dice que David conquistó la fortaleza de los jebuseos, eso era lo que se llamaba el Monte Sión, y que se convirtió en la ciudad de David. Entonces, básicamente, cuando la Biblia habla de Monte Sión, está hablando de esta parte.
aunque después la expresión Sión se cambió para referirse a toda la ciudad de Jerusalén. Sión es el lugar de habitación de Dios. Y entonces todo esto que era la Jerusalén de la antigüedad era considerado como la habitación del Señor. Muy bien, vamos a ir a la puerta del valle, en el capítulo 3, versículo 13. Esto ya falló, no sirve. Ok, ayúdame por favor. Ahí está, gracias. La puerta del valle la restauró Anum con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Venimos de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas habla de cuando nosotros vinimos al conocimiento de Cristo, cuando nosotros vinimos y experimentamos el nuevo nacimiento. Yo no sé cómo fue tu caso, pero yo estoy seguro de que el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón es un día histórico en tu vida, es un día inolvidable, es un día que marcó un cambio impresionante en tu vida. ¿Alguien da testimonio de eso? ¿El día que recibiste a Cristo fue algo maravilloso para ti? ¿Alguno da testimonio de eso? Muy bien. Es una experiencia cumbre en nuestra vida. Es quizá la experiencia más importante de nuestra vida. Recordamos el día de nuestro matrimonio, eso es muy importante, por supuesto, pero el día que nacimos de nuevo, el día que entregamos nuestro corazón a Cristo, el día que pasamos a ser ovejas en el rebaño del Señor, esa fue una experiencia maravillosa. Luego viene la experiencia de la puerta del pescado. Y esa puerta del pescado nos enseña que nosotros necesitamos ir y pescar. Cristo quiere hacernos pescadores de hombres. Cuando nosotros vamos a pescar y cuando viene alguien a Cristo y nosotros le preguntamos, entonces, ¿quieres recibir a Cristo? Y la persona dice que sí, lo guiamos en la oración. Wow, esa es una experiencia cumbre. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Muy bien. He estado escuchando que los jóvenes se han estado animando, y algunos adultos también, a evangelizar. ¿Alguien en este breve momento puede compartirnos una experiencia acerca de pescar? Algo reciente, algo fresco. Bien. Ya que nos separaron, pues les gané. Bueno, el día de ayer los jóvenes nos fuimos a Fundidor a evangelizar. Ayer tenía una carga sobre un vendedor que vendía papitas y eso, entonces me quise acercar y me dijo, no puedo. Entonces nos fuimos a seguir compartiendo y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces llegué y como ya era de noche y tenía hambre, pues compré unos tostitos y aproveché para compartirle a esa persona y le dije, Dios tiene algo bueno para ti. Le dije, y Dios te quiere conocer. Entonces me dijo, ¿es cierto? Y le dije, sí. Y le dije, Dios quiere llegar a tu corazón. Y me dijo, ¿puedes orar por mí? Hicimos la oración de fe y eso fue algo padre de ayer. Entonces así. Aleluya. Es una experiencia cumbre. Si tú no has tenido esa experiencia, te invito a que seas parte de los equipos de evangelismo que se están armando en la iglesia, porque es una experiencia hermosa. Luego vimos la experiencia de la puerta vieja, cuando recuperamos el primer amor, cuando regresamos al fundamento, cuando redescubrimos los principios de Dios y los empezamos a aplicar en nuestra vida de una manera fresca y nueva. Son experiencias cumbres. En nuestra vida Dios nos permite tener esa clase de experiencias y es maravilloso, es muy hermoso. Pero también después de la experiencia en la cumbre viene la experiencia del valle. Nadie vive en la cumbre
todo el tiempo. Dios ha dispuesto nuestra vida para estar tiempos en la cumbre, pero también tiempos en el valle. Hay un propósito hermoso de Dios en nuestra vida para tener tiempos en la cumbre, pero hay un propósito hermoso de Dios también para nuestra vida al entrar a las experiencias en el valle. Cuando Elías estaba en la cumbre, retó a los profetas de Baal. Fuego cayó del cielo para demostrar quién era Dios. Era una experiencia cumbre. Y ahí no terminó, porque después de una larguísima sequía que tenía toda la nación sufriendo, Elías allá en la cumbre dobló sus rodillas, empezó a orar, y cuando el siervo le dijo: veo una nube como el puño de un hombre, Elías dijo: ya está, Dios ya contestó, ahí viene el agua, corre, no sea que nos agarre en el camino. Era una experiencia maravillosa lo que Elías tuvo en la cumbre, pero luego bajó al valle. Cuando descendió a Jezreel, se encontró con las amenazas de Jezabel, y de pronto en el valle Elías perdió el ánimo, y lo perdió de tal manera que hasta deseaba morir. Deseaba morir. De alguna manera, este gran hombre de Dios, al enfrentar la experiencia del valle, no estaba preparado. Cuando oyó las amenazas de Jezabel, cuando sintió que su vida corría peligro, se fue corriendo a un lugar desierto, a esconderse. Necesitamos nosotros entender este proceso en la vida. Dios tiene experiencias cumbre para nosotros, pero no podemos quedarnos siempre en la cumbre. Quizá nos moriríamos si estuviéramos todo el tiempo disfrutando la presencia y el poder de Dios. Dios nos deja bajar al valle. Lo he visto muchas veces en estos años en los jóvenes. Los jóvenes vamos al campamento, tenemos una experiencia en la cumbre, gozamos en la presencia de Dios. Dios derrite nuestros corazones de una manera impresionante en los campamentos, pero luego se acaba el campamento y hay que regresar al valle, hay que regresar a lo cotidiano, hay que regresar al hogar, a la escuela, al trabajo, y es la experiencia del valle la que nos cuesta trabajo manejar. A veces ocurre también en las mamitas cuando tienen su bebé. En el proceso del embarazo es tan emocionante, el proceso de dar a luz es tan maravilloso, impresionante. El dolor y todas esas experiencias son nada por ver al bebé que acaba de nacer. Pero después de esa experiencia en la cumbre, muchas mamitas caen en un valle de depresión y no saben qué hacer allí. Ocurre en nuestra vida, en los negocios, en el trabajo. Tenemos un proyecto muy importante y estamos luchando y trabajando y desvelándonos y sudando para lograr que ese proyecto se cumpla. Lo vemos cumplido y después, los días siguientes, caemos en un valle que nos puede llevar a una depresión, a un sentimiento de soledad, de desesperación. Elías hasta llegó a desear la muerte. Dios nos permite tener servicios hermosos como el de hoy, servicios en que tenemos el gozo del Señor, amén. Sí, tenemos el gozo del Señor y tenemos la presencia de Dios. Y después de el domingo llega el lunes y la talacha de cada día y el levántate pronto y córrele que se nos hace tarde y la cumbre y el valle, la cumbre y el valle. La restauración de la puerta del valle
Dios quiere hacerla en nuestra vida porque Dios sabe que el valle es inevitable. Vamos a andar en el valle. Podemos a veces caer en el valle de la duda, o en el valle de la adversidad, o en el valle de las dificultades, o en el valle de la rutina diaria, o en el valle de la enfermedad o del sufrimiento. Y podemos sentirnos abandonados allí. Podemos sentirnos de que aquella cumbre, aquella experiencia hermosa, el domingo precioso que vivimos, ya es un recuerdo casi desvanecido en nuestra memoria. Ahora estamos enfrentando esto, ¿y qué vamos a hacer? Una cosa es que tenemos que entender, es que el valle es solamente una etapa en el proceso de Dios de restauración en nuestra vida. Dios permite esas experiencias de valle en nuestra vida porque a Dios no le interesa que estemos toda la vida de fiesta, toda la vida con nuestras emociones al máximo, exaltados. Dios quiere llevarnos al valle, ¿sabes por qué? Porque a Él le interesa trabajar en nuestro carácter, trabajar en llevarnos a la madurez. Dios no quiere que estemos siempre cómodos. Sería como que en una familia nosotros sentimos que amamos tanto a nuestros hijos que queremos que todo sea muy padre para ellos. Entonces, nuestros hijos que nunca lavan trastes, nuestras niñas, se pueden echar a perder las uñas. No se preocupen, tenemos lugares donde pueden arreglar las uñas. No, que nuestros hijos que no trabajen, que no ayuden, porque todo cómodo, piden algo, hay que dárselos. Queremos darles toda la comodidad, y cuando nosotros como padres de una manera insensata hacemos eso, el resultado que tenemos que es hijos con problemas, hijos consentidos, hijos exigentes, hijos que no los tenemos contentos con nada, ¿no? Y ya por más que bailemos, chiflemos y les demos todo, no están contentos. ¿Por qué? Porque hemos querido tenerlos acá, siempre muy cómodos, muy felices, muy contentos. Vivimos para que ellos sean felices, pero no es correcto. Las experiencias del valle son importantes, son necesarias, y Dios las permite en nuestra vida porque Él quiere desarrollar nuestro carácter y llevarnos a crecer y a ser cristianos maduros. Él nos da estas experiencias para que nuestra alma sea fortalecida. Nos da estos tiempos de prueba para que aprendamos a confiar más en el Señor, a depender más del Señor. Hubo una experiencia en el pueblo de Israel muy interesante. En el tiempo del rey Acab, en el reino del norte, vino el ejército de Asiria y intentaron conquistar el reino de Acab, pero en ese tiempo este rey, que aunque era bastante malo, tuvo la dicha de tener hombres de Dios alrededor. Buscaron a Dios, y entonces el ejército asirio fue destruido. En el capítulo 20 de Primero de Reyes, versículo 13, he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí que yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. El ejército asirio, encabezado por Ben-Hadad, el general asirio, estaba sitiando Jerusalén, pero Dios, por boca de su profeta, dijo: yo te lo voy a entregar en tu mano. Y así fue, así fue. Entonces el ejército se retiró.
Y los consejeros de este general le dijeron a Abinadab: ¿sabes qué? Lo que pasa es que el Dios que ellos tienen es Dios de los montes. Vamos a regresar y vamos a atacarlos, pero ahora vamos a enfrentarlos en el valle y allí los vamos a derrotar. Y dice el capítulo 20, versículo 28: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel. Esto ya es un año después. El ejército asirio está allá en el valle esperando. Y entonces le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y Dios les dio la victoria una vez más. Dios les dio la victoria en el monte y Dios les dio la victoria en el valle, para que sepan que Dios es Dios de los montes y de los valles y de todo lugar. Dios nos puede dar la victoria. Estemos en el monte, en la cumbre, en una experiencia sublime, o estemos en el valle, Dios nos puede dar la victoria. Eso es lo que dice la Escritura. Mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Así que no importa cuál es la etapa de la vida en que tú estás viviendo, en el monte o en el valle, Dios quiere darte la victoria. Tenemos el valle de sombra, el valle de sombra de muerte, que se menciona en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En un momento podemos estar disfrutando los pastos delicados, podemos estar disfrutando las aguas refrescantes. Es un domingo hermoso, es un domingo glorioso, es un domingo que hemos tenido comunión con el Señor y hemos tenido comunión los unos con los otros y nos gozamos tanto en eso. Pero entonces llega el lunes, llega el valle de sombra y dice la Escritura: en el valle de sombra, allí el Señor está contigo. Allí el Señor está a tu lado. Él está caminando junto a ti. Él está allí para mostrarte que Él también es Dios en el valle. Él está allí en medio de ese tiempo de sombra, en medio de ese tiempo de prueba, en medio de ese tiempo de tribulación, para ayudarte, para confortarte. Dice la Escritura: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando consideramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, no todo era tiempos en la cumbre, había valles. Cuando consideramos la vida de Pablo o cualquier otro personaje en la Escritura, nosotros los vemos con experiencias en la cumbre y experiencias en el valle. Hay una cosa muy importante que el salmista nos enseña: estemos en la cumbre o estemos en el valle, no debemos de tener temor. El Señor está con nosotros. Hay otro valle tremendo que se menciona en el Salmo 84, versículos 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Este es el valle de lágrimas. No sé si tú has pasado por el valle de lágrimas. Yo he pasado por el valle de lágrimas. Quizá tú has tenido esa experiencia de pasar por el valle de lágrimas. Y quiero decirte
Eso está dentro del propósito de Dios. Fue un tiempo difícil. Quizá hoy mismo tú estás pasando por ese tipo de valle en tu vida y lágrimas corren por tus mejillas en las noches cuando tú estás solo, cuando nadie te ve. Pero quiero decirte, aún esa clase de experiencias son parte del proceso de restauración que Dios está haciendo en tu vida. Las lágrimas funcionan como un colirio que limpia tus ojos para que puedas ver la gloria del Señor en una manera mayor. Dice así la Escritura: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El valle de lágrimas nos prepara, ayuda a nuestra vista para que pueda ver la obra tierna y amorosa de Dios en nuestras vidas. Y el Señor ha prometido cambiar nuestras lágrimas en alegría, nuestras lágrimas en gozo y en baile. Ezequiel nos habla de otro valle. Es el valle de los huesos secos. Es el valle de esos huesos secos que no tienen vida, que no tienen fruto, que no tienen movimiento, que no tienen nada. Están secos. Es una aridez tan tremenda a la que puede llegar tu vida. Es un tiempo en el cual te sientes sin fruto, sin avance. No sientes que puedes dar un paso, no sientes que puedes avanzar. Es el valle de los huesos secos. Pero en ese valle de los huesos secos, aún en esos tiempos donde te sientes tan árido, tan escaso, tan seco, allí está el Señor, y por su Espíritu Él está soplando para traer vida sobre esos huesos secos. No entendemos, es difícil, muy difícil de entender cuando estamos en un tiempo de huesos secos, en el valle de los huesos secos. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no logro? ¿Por qué no llego a la meta? ¿Por qué no puedo cumplir en mi trabajo? ¿Por qué no puedo avanzar en la familia? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay frescura? ¿Por qué no hay vida? ¿Por qué hay tanta sequedad? Es un tiempo difícil. Mi hermano, pero el Señor le dice al profeta: profetiza sobre esos huesos secos. Profetiza sobre esos huesos secos, y la vida empieza a fluir, y los tendones y los ligamentos empiezan a aparecer sobre esos huesos secos, y los músculos y la piel, y empieza el profeta a dar palabras sobre esos huesos secos, y se empieza a levantar, se empieza a tener vida. Y esta es la palabra que Dios quiere darle a ti y a ti y a ti. Si tú estás pasando por el valle de los huesos secos, esta es la palabra de Dios: vida, restauración, fruto, avance, crecimiento. Es difícil pasar por ese tiempo. Cuando estamos allí, parece que ahí vamos a quedar. Estamos en el valle de sombra, o estamos en el valle de lágrimas, o estamos en el valle de los huesos secos, y parece que hasta ahí vamos a llegar, ahí vamos a quedar. Pero no es así. El valle no dura para siempre. Isaías dice: el que ara para sembrar, arará todo el día. No, que romperá y quebrará los terrones de la tierra todo el día. No, cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Hay tiempos en que Dios te va a poner en el valle.
Y allí vas a ser arado. Allí Dios va a romper los terrones. Allí Dios va a preparar la tierra, a igualar la superficie. Pero no todo el tiempo. En su tiempo Dios va a poner la semilla, y la semilla va a crecer, y va a venir fruto a tu vida, y va a venir una cosecha abundante y hermosa. La restauración de la puerta del valle nos lleva a aprender cómo vivir cuando estamos en el valle y cómo ver la obra de Dios maravillosa en nuestra vida. Tus lágrimas, dice la Escritura, que el Señor las tiene todas. Tiene una colección. Son como joyas preciosas que el Señor conserva en su biblioteca. Tus lágrimas Él las conserva. No han sido en balde. Tus lágrimas no han sido en balde. Dios está trabajando en tu vida y Dios va a traer un resultado maravilloso. Enseguida viene la puerta del muladar. Es el versículo 14 del capítulo 3 de Nehemías. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. En diferentes versiones, traducciones de la Biblia, esta puerta recibe diferentes nombres. En la 60 que leí se llama la puerta del muladar, pero en otras versiones se llama la puerta del estiércol, y aún en otras se llama la puerta del basurero. El nombre de esa puerta tiene estos diversos significados. Y lo que se dice acerca de esta puerta es que a través de esta puerta se sacaba la basura, los desperdicios que se generaban en la ciudad de Jerusalén, para llevarlos a un valle que estaba allí al sur de la ciudad, como vimos en el mapa, que se llama el Valle de Hinnom. Ese es un valle muy particular en la historia de la ciudad de Jerusalén. Hubo tiempos cuando en ese valle, Jeremías lo menciona, y también en las crónicas de los reyes se menciona como en ese valle de Hinnom se habían levantado altares para un dios pagano que se llamaba Moloch. Y en esos altares se encendía leña y se ponía al rojo vivo la imagen de este dios pagano, y entonces los padres llevaban a sus bebés para ponerlos en las manos al rojo vivo de este ídolo y sacrificar a sus bebés allí ante ese dios Moloch. Entonces es un valle muy particular, muy interesante. En la actualidad así se ve, muy bonito, pero en la antigüedad era un lugar tétrico, difícil, no deseable. La puerta del muladar entonces dirigía a los ciudadanos de Jerusalén hacia ese valle, en donde se dice que la basura era acumulada y se le prendía fuego, y era un fuego que continuamente estaba ardiendo, quemando esa basura. La puerta del muladar entonces nos habla de desechar la basura, desechar todo los desperdicios y lo malo que se generaba en la ciudad de Jerusalén. Y en ello tenemos una lección muy importante para nuestra vida hoy.
Isaías, cuando habla acerca del Señor Jesucristo, en el capítulo 7, versículo 14, cuando dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y dice cómo este niño va a crecer, y dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, entonces se cumplirán ciertas cosas. Esto es el proceso natural de crecimiento de un niño. Un bebé no tiene la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero en la medida que va creciendo, nuestros hijos llegan a una cierta edad en donde de pronto empiezan a tener esa capacidad de discernir lo malo y lo bueno. La cosa importante allí es que nosotros les ayudemos a nuestros hijos a no nada más discernir qué es lo malo, sino a desechar lo malo, de sus vidas, y escoger lo bueno. Esto es un momento muy importante en la vida de un hijo. Siempre los papás que están preocupados por el bienestar espiritual de sus hijos tienen una pregunta: ¿cuál es la edad apropiada para que mi hijo reciba a Cristo? Este es el momento apropiado. Cuando nosotros lo estamos viendo en su desarrollo, que él empieza a tener la capacidad para discernir lo malo, entonces es el momento de hablarle de Cristo. Es el momento de empezar a llevarlo a la cruz de Cristo, para que aprenda a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Todos necesitamos tener y mantener esa capacidad en nuestra vida. De otra manera, nosotros seríamos como las personas que trabajan en los basureros, o las personas que trabajan en cualquier lugar donde hay malos olores. Esas personas, ¿qué les pasa? Se acostumbran al mal olor y dejan de percibirlo. Si uno llega de visita a ese lugar, recibe el golpe, ¡wow!, aquí apesta. Pero la persona que está trabajando allí dice: ¿de qué hablas? Está acostumbrada al olor. Esto es lo que puede pasarnos en nuestra vida. Si nosotros vemos lo que está mal, pero no lo desechamos, entonces nos vamos a acostumbrar al mal olor. Y ya no vamos a estar en la actitud de rechazarlo, sino que estaremos tan acostumbrados a ese mal olor que no nos sentiremos incómodos en su presencia. Aquí es donde se requiere que nosotros, de una manera continua, estemos restaurando la puerta del muladar, con sus cerraduras, con sus cerrojos. Todos necesitamos tener ejercitada esta parte en nuestra vida, para desechar lo malo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra manera de hablar, en las actividades que llevamos a cabo, en los lugares donde asistimos, en las palabras que salen de nuestra boca. Si no desechamos lo malo de nuestra vida, si no vamos a la puerta del muladar con nuestra carguita y para tirar esa basura en el valle de Hinnom, si dejamos que esa basura se acumule en nuestra vida, se nos va a apestar la vida. La basura huele mal, el estiércol huele mal, y no podemos permitir que eso se acumule en nuestra vida. Cuando el camión de la basura no pasa por varios días,
y en nuestra casa se nos está acumulando la basura, nos ponemos de malas, ¿verdad? Protestamos contra el servicio municipal de limpia y empezamos a hablar mal de el alcalde o la alcaldesa, porque es imprescindible, es importantísimo que la basura salga de nuestra casa. Asimismo, es importante que la basura salga de nuestra vida. Miren, en Efesios 4, versículo 22 en adelante, aquí nos habla de este proceso, nos habla de la restauración de esta puerta. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, repitan conmigo esa palabra, por favor, desechando, otra vez, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En la restauración de la puerta del muladar, la acción que se requiere es despojarnos, que sea quitado de nosotros, que agarremos la basura y la pongamos en su lugar, la llevemos al valle de Hinnom, en donde sea incinerada, que la quememos, que nos deshagamos de todas las cosas que pueden estar apestando nuestra vida. Aquí se mencionan algunas de ellas: la mentira, el enojo, la ira, las palabras corruptas, sucias, la gritería, la maledicencia, la malicia. Y creo que esa lista podríamos hacerla bastante más larga. En Colosenses nos habla de esto mismo, y hay una palabra muy tremenda. Yo veo en Hebreos 12:1 que es importante, que nos va a ayudar a entender la importancia de la restauración de la puerta del muladar. La Biblia dice en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué es importante restaurar la puerta del muladar? ¿Por qué es importante que nosotros estemos continuamente despojándonos, deshaciéndonos, tirando la basura? Es importante porque si dejamos que se acumule esa basura en nuestra vida, se va a convertir en un estorbo en nuestra vida, se va a convertir en un lastre en nuestra vida, y nos va a impedir correr la carrera que tenemos por delante. No podemos correr cuando estamos cargando un costal. No podemos correr cuando en nuestra espalda tenemos una carga, un estorbo, un lastre. Y esto es la basura, esto es el pecado, esto es todas aquellas cosas que ensucian nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2. Primera de Pedro
2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué es importante la restauración de la puerta del muladar? Porque si no nos deshacemos de esas cosas, si no desechamos esas cosas, entonces nuestro crecimiento va a ser estorbado. No vamos a crecer, no vamos a madurar. Necesitamos desechar estas cosas. Aquí se menciona la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones. Detracciones significa críticas, murmuraciones, calumnias, difamación. Tenemos que desechar esas cosas de nuestra vida, porque de otra manera nuestro crecimiento va a ser impedido. Los creyentes en Éfeso tuvieron una experiencia muy importante en este sentido. Ellos vivieron la restauración de la puerta del muladar de una forma muy especial. En Hechos, el capítulo 19, versículos 18 y 19, el evangelio había llegado a esa ciudad. Era una ciudad muy importante. Había allí edificaciones impresionantes. Estaba, por ejemplo, el templo de Artemisa, Diana, una diosa central en el paganismo. El templo que habían construido para esta diosa era impresionante. 120 columnas de como 20 metros de altura. Era un edificio tan impresionante que fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenían allí un teatro con capacidad para 24,000 personas. Ese teatro existe hasta el día de hoy. 24,000 personas de capacidad. Oigan, estamos hablando de hace 2000 años. Y allí tenían espectáculos, luchas de gladiadores o no sé cuántas cosas más en ese estadio, en esa arena. Impresionante esta ciudad. Una ciudad mundana, una ciudad idólatra, una ciudad pagana. Pero el evangelio llegó allí, la luz del evangelio llegó allí. Y entonces dice capítulo 19, versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esa fachada que ven allí es la fachada de la biblioteca de Celso en la ciudad de Éfeso. En esa biblioteca, que era típica de todas las ciudades del Imperio Romano, había bibliotecas en muchas ciudades, a veces más que una biblioteca en una sola ciudad. En esa biblioteca había 12,000 rollos. Ahí estaba contenida toda el conocimiento y la sabiduría y la hechicería y el paganismo y todo lo que había en ese tiempo. Era una impresionante biblioteca, la biblioteca de Celso en Éfeso.
Ahora, muchos de las personas, de los habitantes de Éfeso, tenían libros o rollos en sus casas, eran de su propiedad. Y esos libros, la Biblia dice que eran libros de los que habían practicado la magia, dice la versión 60. Otras versiones dicen que era hechicería, y otras dicen que eran vanas artes. Vanas artes. En sus casas ellos tenían libros de vanas artes, o de hechicería, o de adivinación, o de cualquier cosa sucia, de oscuridad, del demonio. Ellos lo tenían en sus casas. Y cuando ellos creyeron al Evangelio, cuando ellos recibieron la luz de Cristo en sus vidas, entonces se dieron cuenta que eso que tenían en su casa era basura, que tenía que ser desechada. Y trajeron, no sé cuántos, pero la Biblia dice que el valor de los libros que quemaron fue 50,000 piezas de plata. Esa es la pieza de plata. 50,000 como esa. Esa pieza de plata en los tiempos de Nerón pesaba 3.4 gramos de plata pura. 50,000 piezas de plata significa 170 kilos de plata. Al precio actual significa 1.400.000 pesos aproximadamente. Ese era el valor de los libros que quemaron. Era una propiedad valiosa. Ellos pudieron haber dicho: bueno, sí, ya soy cristiano y eso no está bien, pero no lo quiero quemar. Lo voy a conservar como una reliquia, una memoria de mi pasado. Ya no lo voy a practicar, pero lo voy a tener allí para adorno en mi sala. Y eso es lo que podemos hacer. Podemos decir: ay, esta basura. Pues ahora con eso del arte moderno, hasta hacen obras de arte con basura, ¿no? Y cuestan un montón de dinero esas cosas, con basura. Entonces nosotros podemos decir: ay, lo voy a conservar como una obra de arte. Es mi basurita artística. Y cuando decidimos conservar la basura, se nos apesta la vida, se nos apesta la casa. Y de pronto, después de la experiencia cumbre, después de la convicción, después de recibir a Cristo, después de compartir el Evangelio, después de vivir el primer amor, de pronto nos encontramos en el valle y volteamos la vista y vemos allí nuestro librito. Ay, me da curiosidad, le voy a dar una ojeadita. Y antes que lo pensamos, volvemos otra vez a nuestra vieja manera de vivir. Caemos otra vez en el mismo hoyo que habíamos caído antes. ¿Por qué? Porque no restauramos la puerta del muladar. Necesitamos sacar la basura de nuestra vida. Necesitamos literalmente, en muchas ocasiones, como los habitantes de Éfeso, los creyentes de Éfeso, necesitamos literalmente sacar la basura de nuestro hogar y quemarla. Cuando la sacamos y la quemamos, entonces estamos dando testimonio de que realmente hemos nosotros recibido a Cristo en nuestro corazón y Cristo ha cambiado nuestra vida y estamos comprometidos a caminar en una nueva vida con Cristo. Y no importa cuánto valgan los libros, los vamos a quemar. Nos vamos a deshacer de ellos. Vamos a sacarlos de nuestra vida porque ya no son nuestro deleite y no queremos que jamás lo vuelvan a hacer. Vamos a demostrar nuestro verdadero arrepentimiento.
al quemar aún las cosas que son costosas.